En Guatemala se hablan 24 idiomas, incluyendo el español, el chortí y el garífuna, que no son mayas. Tenemos 21 idiomas mayas con raíz maya, raíz del protomaya, y podemos ver aquí, en esta área, que está el garífuna. El garífuna se encuentra ubicado en esa región, tiene su razón de ser. Cuando los españoles llegaron a Guatemala, iban acompañados de esclavos, y los esclavos pues provenían de África. Entonces ellos se asentaron en ese lugar y entonces ahora pertenecen también a nuestra cultura, y realmente pues nuestra cultura es muy rica en eso porque tenemos mucha variedad, ¿verdad? Somos plurilingües. Y pues también están los xincas se ubican aquí, en esta región. Este idioma pues realmente todavía no se sabe de dónde surgió. Algunos lingüistas dicen que es probable que hayan provenido de Sudamérica. Sin embargo, este idioma se está perdiendo de una manera veloz. Ahorita hay varios lingüistas trabajando en ese espacio, porque los hablantes pues realmente los puedo contar con las manos con los dedos de las manos. Son muy pocos los hablantes. Se está trabajando mucho para rescatar este idioma. No quisiéramos perderlo porque, como les digo, no sabemos de dónde proviene, pero sin embargo es de mucha riqueza cultural para el país. Están también, luego están todos el español, que es el idioma oficial y que es el idioma que tiene más hablantes en Guatemala. Y luego pues están los 21 idiomas mayas, que ahí los pueden ver ustedes en donde se ubican. El cachiquel, que es mi idioma, lo ubicamos aquí, en esta área, en el área central. Como estamos muy cerca de la capital, muy cerca de la capital, entonces pues también el idioma se ha estado perdiendo con mucha velocidad. Hay regiones en Guatemala en donde el cachiquel se habla a nivel familiar, y pues ahí lo que hay que trabajar es el tema de la escritura. Sin embargo, en el pueblo de donde yo soy, porque está muy cerca de la capital, se ha perdido de una manera más rápida. Yo trabajo en un establecimiento educativo, y de mi población, la población de niños que atendemos, el 15% de los niños, algunos hablan y entienden, y otro grupo solo lo entiende, el resto ya lo perdió. Entonces esa puede ser una muestra de qué tan rápido se está perdiendo el idioma en esa región, ¿verdad? Entonces esa es una de las razones más grandes del por qué se pierden los idiomas. El cachiquel pues hay 500,000 hablantes del cachiquel, realmente es grande. En cuanto a los idiomas mayas, es el segundo idioma que más se habla en Guatemala. En primer lugar está el quiché, y luego va el cachiquel. Se ha hablado mucho sobre poner un idioma maya oficial, y pues también es un tema muy complejo porque todos los idiomas quieren ser el idioma oficial. Sin embargo, pues el Estado tampoco lo va a permitir con mucha facilidad, y ponernos de acuerdo pues también nos va a llevar un poquito de tiempo, pero es importante porque en la política, en la Constitución, pues los idiomas están reconocidos. Los 21 idiomas mayas están reconocidos, pero ninguno es oficial, ¿verdad? Y entonces, a raíz de la firma de los acuerdos de paz, hemos ganado un poco, y es muy mínimo lo que hemos logrado, porque pues leyes hay
muchísimas leyes que podrían, que nos respaldan. Sin embargo, llevarlos a cabo es lo más difícil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, está ahora, por ejemplo, es obligatorio enseñar un idioma maya en los establecimientos educativos, pero no se lleva a cabo, o sea, solo está como una ley, pero no se lleva a cabo, y pues para eso pues se necesita muchísimo preparar al personal, a los docentes, materiales, brindar todo lo necesario para poder enseñar en el idioma, y pues eso nunca lo van a hacer, ¿verdad? Se hace de una manera muy mínima, ¿verdad? Entonces esos son los retos más grandes que ahora tenemos en Guatemala, porque leyes hay, organizaciones también tenemos que han trabajado en pro del idioma, como por ejemplo la CENEM, que es la organización como que la encargada del tema educativo en Guatemala, pero no cuenta con los fondos necesarios como para trabajar material. Han hecho bastante material, pero distribuirlos es muy difícil. Se distribuye en los establecimientos públicos y pues llega el material a las escuelas, y como los maestros no saben cómo utilizarlo, pues lo guardan y está ahí todo guardado y no se utiliza. Entonces la educación sigue siendo en español. Está creada también la DIGEVI. La DIGEVI es otra organización que trabaja a la par del Ministerio de Educación, y también ha hecho bastante material, pero es la misma historia. Llega el material a las escuelas, es mínimo, muy mínimo, porque llegan, por ejemplo, para 25 alumnos llegan 8 libros, 10 libros, y de todas maneras el docente no sabe cómo utilizarlos y se queda guardado también ahí. A la par de eso está el desinterés también de los docentes para enseñar en algún idioma maya. Y esto por el tema, es un tema también político, porque se nos ha preparado a nosotros, pues a nosotros se nos preparó en el magisterio, pero nunca se nos preparó para dar un idioma maya, aunque nosotros lo hablemos. Personalmente, mi idioma, el cachiquel es mi idioma materno. Bueno, yo crecí en los dos idiomas, pero el cachiquel fue el primero. Pero yo aprendí a escribir mi idioma. Bueno, no aprendí, sino que me di cuenta que yo podía escribir mi idioma cuando yo tenía 19 años. Entonces yo ya estaba graduada, ya estaba trabajando también en una escuela, y entonces esa es la realidad de cómo se prepara al magisterio, a los docentes en Guatemala, ¿verdad? O sea, nada sobre el tema de los idiomas. Al contrario, le dicen a uno, bueno, pues su trabajo es enseñarle a hablar a los niños que llegan hablando solo en su idioma materno. El reto que tiene el maestro es enseñarle a hablar en español lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces eso es lo que le piden a uno, y se los digo porque a mí me tocó, a mí me pusieron a trabajar con los niños más pequeños porque yo sé hablar el cachiquel, pero lo que me pedían era que yo les enseñara a hablar lo más rápido posible el español. Eso cuando yo todavía no tenía la conciencia de trabajar con el idioma, ¿verdad? Muchos años después pues ya nació en mí la necesidad y la responsabilidad de trabajar en pro del idioma. Y está también la Academia de Lenguas Mayas. Esto también fue a raíz de todo el proceso de la firma de los acuerdos de paz. Por eso les digo que políticamente se ha ganado bastante. Sin embargo, pues tampoco tienen todos los recursos necesarios para avanzar. Entonces la Academia de Lenguas Mayas está al frente de todos los idiomas mayas que hay en Guatemala, y en cada región hay una comunidad lingüística. En mi región, por ejemplo, está la comunidad lingüística cachiquel, en el quiché pues está la comunidad lingüística quiché, y así sucesivamente para los 21 idiomas, todos con muy pocos recursos para trabajar. Hay mucho choque entre la DIGEVI, que es el organismo que está dentro del Estado, dentro del Ministerio de Educación,
con la Academia de Lenguas Mayas, ¿verdad? Tienen mucho choque porque ellos quieren entrar de lleno para trabajar en el tema del idioma, pero no, el Estado no lo permite, entonces es un choque eterno entre estas organizaciones. En nuestro caso, quienes más nos han apoyado es la Academia de Lenguas Mayas, la Comunidad Lingüística Cachiquel, quien más nos ha ayudado a nosotros porque, bueno, yo vengo representando a 4 establecimientos bilingües, pero no pertenecemos al Estado, somos establecimientos privados. Y eso nos da a nosotros un poquito más de libertad para nosotros trabajar en pro del idioma, ¿verdad? Sin embargo, pues hemos estado trabajando como el Estado lo ha estado pidiendo de manera bilingüe, ¿verdad? Entonces nos hemos dado cuenta que nuestros niños pues tampoco salen hablando el idioma de nuestros establecimientos. Nosotros, esta red que se llama Rukushkatinamit nació en el 2011, después del primer adicto que se llevó a cabo aquí en Escoriacha, creo que fue también, pues una persona de Guatemala que pertenecía a la Fundación Cachiquel, que es otra organización que trabajó mucho por el tema de material para los establecimientos educativos, pues él vino acá y a su regreso, pues su proyecto era reunir a los establecimientos educativos que estaban trabajando en todo el idioma. Pues ese es otro de los problemas que tenemos allá, que cada quien hace lo que puede por su lado y entonces es más difícil trabajar de esa manera. Entonces él nos reunió a los 4 establecimientos que hasta la fecha estamos trabajando juntos y pues hemos avanzado, nos hemos apoyado muchísimo a través del apoyo que él nos brindó y que Garavide también nos ha estado brindando, porque llevamos 5 años trabajando con ellos y nos han apoyado de muchísimas maneras. Por ejemplo, ahora nosotros pues de manera muy mínima, porque aquí se realizan fiestas enormes en pro del idioma, ¿verdad? Que el domingo estuvimos en una. Nosotros hemos estado organizando fiestas que han sido muy pequeñas, pero hemos logrado recaudar fondos. Esos fondos los utilizamos para capacitar a los docentes, ¿verdad? Porque necesitamos trabajar en el tema de identidad primero con el personal, que estén bien preparados, que sepan hablar bien el idioma, que lo sepan escribir, para que realmente podamos nosotros dar un paso más. Y pues ahora nuestro objetivo es lograr la inmersión total en estos cuatro establecimientos. Es un paso muy bueno, lo hemos venido buscando ya desde hace años. Ese es nuestro objetivo. Espero, confío en que podamos lograr iniciar con la inmersión total en estos 4 establecimientos y pues ser un modelo para que en el futuro podamos avanzar en el tema educativo. Y pues agradezco muchísimo el hecho de que nos hayan permitido estar acá, no solo acá con ustedes, sino que aquí en este país que nos ha recibido de una manera muy, muy buena, nos han atendido muy bien, nos han nos están compartiendo toda la experiencia y pues nosotros vamos a aprender de la experiencia de ustedes. Entonces los felicito, sigan adelante, nunca dejen, principalmente a los jóvenes, veo muchos jóvenes aquí, ya nos han contado muchísimo de cómo está el tema educativo aquí y cómo está el tema del idioma con ustedes, la educación y todo, pero sí es importante no perder ese deseo, ese amor por el idioma. Y muchas gracias por compartir la experiencia de ustedes con nosotros.